Todo depende de tu voluntad, Señor, y nadie puede resistirse a ella. Tú has hecho los cielos y la tierra y las maravillas que contienen. Tú eres el Señor del universo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes y con tu espíritu. Bienvenidos a celebrar esta Santa Misa. Vamos a poner nuestras intenciones, pero antes vamos a arrepentirnos de nuestros pecados. Vamos a pedirle a Dios que nos perdone. En silencio, ahí donde te encuentras, dirígete a Dios y con humildad y confianza pídele perdón. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Vamos a orar en esta Santa Misa por la familia Almaguer, familia Pardo, familia González. Pedimos por la salud de Rosa González, Tomás Juárez, Edgar Rebollosa, Diana Guzmán, Yesenia Benítez, Lidia Montoya, Ana y Miguel Dimas, María Carrizales, Ana Arriaza, Romelia Martínez, Laura Arroyo, Jorge Martínez y Eugenio Richo. Y pedimos por el eterno descanso de Roberto Reyes Laguna. Oremos. Padre lleno de amor que nos concede siempre más de lo que merecemos y deseamos, perdona misericordiosamente nuestras ofensas y otórganos aquellas gracias que no hemos sabido pedirte y tú sabes que necesitamos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Escuchemos las lecturas de este día. Lectura del libro del profeta Jonás. El Señor le dirigió la palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y predica en ella que su maldad ha llegado hasta mí. Se levantó Jonás para huir a Tarsis, lejos del Señor, y llegó a Jaffa, donde encontró un barco que salía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para dirigirse a Tarsis, lejos del Señor. Pero el Señor desencadenó un gran viento sobre el mar y provocó una tormenta tan fuerte que el barco estaba a punto de naufragar. Los marineros tuvieron miedo y se pusieron a invocar cada uno a su Dios. Luego echaron al mar la carga para aligerar la nave. Mientras tanto, Jonás había bajado al fondo del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿qué haces aquí dormido? Levántate e invoca a tu Dios, a ver si Él se compadece de nosotros y no perecemos. Luego se dijeron unos a otros: echemos suerte para ver quién tiene la culpa de esta desgracia. Echaron suertes y le tocó a Jonás. Entonces le dijeron: dinos, ¿por qué nos ha sobrevenido esta desgracia? ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país y de qué pueblo eres? Él le respondió: soy hebreo y adoro al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Entonces aquellos hombres tuvieron mucho miedo y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Pues él acababa de decirles que iba huyendo del Señor. Y como el mar seguía encrespándose, le preguntaron: ¿qué hemos de hacer contigo para que el mar se calme? Él le respondió: levántenme y arrójenme al mar, y el mar se calmará, pues sé que por mi culpa les ha sobrevenido esta tormenta tan fuerte. Los hombres se pusieron a remar para alcanzar la costa, pero no pudieron, porque el mar seguía encrespándose en torno a ellos. Entonces invocaron al Señor diciendo: Señor, no nos hagas morir por culpa de este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente, ya que es clara tu voluntad. Entonces levantaron a Jonás
y lo arrojaron al mar. Y el mar calmó su furia, y aquellos hombres temieron mucho al Señor, le ofrecieron un sacrificio y le hicieron promesas. Dispuso el Señor que una ballena se tragara a Jonás, el cual estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches. Entonces el Señor le ordenó a la ballena que vomitara a Jonás en tierra firme. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. En el peligro grité al Señor y me atendió. En el peligro grité al Señor y me atendió. En el peligro grité al Señor y me atendió. Desde el vientre del abismo te pedí auxilio y me escuchaste. En el peligro grité al Señor y me atendió. Me habías arrojado al fondo en alta mar. Me rodeaba la corriente, tus torrentes y tus olas me arrollaban. En el peligro grité al Señor y me atendió. Entonces pensé, me has arrojado de tu presencia. ¿Quién pudiera ver otra vez tu santo templo? En el peligro grité al Señor y me atendió. Cuando se me acababan las fuerzas, invoqué al Señor y llegó hasta ti mi oración, hasta tu santo templo. En el peligro grité al Señor y me atendió. Aleluya, aleluya, aleluya. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley le contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien, si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: El que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: Anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenemos 2 relatos muy ilustrativos, muy bonitos, que nos dejan mucho que pensar. Primero, pues es el inicio del libro de Jonás, un librito escrito en estilo novela, muy interesante, que nos revela distintos aspectos de la relación que tuvo el pueblo de Israel con pueblos extranjeros y cómo fue madurando su concepción o su relación con ellos. Porque si bien el pueblo de Israel pues siempre miró hacia adentro, hacia el pueblo, hacia su identidad de pueblo de Dios, de pueblo elegido, pues los demás, los que no pertenecían a ese pueblo, eran paganos o gente que pues estaba perdida o por no creer en el Dios de Israel, en Yahvé. Entonces, este libro abre una puerta hacia la universalidad
y hacia el respeto y a la creencia y a la respuesta que otros pueblos extranjeros, ajenos a esa historia y a ese llamado que ellos tuvieron, como pueblo elegido, como pueblo consentido de Dios, pues también los otros pueblos adquirían ese derecho. En este caso, el que se ve más rebelde, porque primero Nínive era la capital de Asiria, y Asiria era pues uno de los peores enemigos en aquel momento del pueblo de Dios. Entonces era impensable que Dios mandara a uno de sus profetas, a Jonás, a predicarle a los enemigos, para salvarlos además. Entonces no tenía razón, no tenía sentido. Y Jonás, pues, reflejando el pensamiento y el sentir de la mayoría, pues huye, dice, yo no quiero aceptar tal misión. Y se va en sentido contrario donde estaba Siria, se va hacia Tarsis, pero en el camino sucede esa tormenta, y en la tormenta pues viene toda una investigación a ver qué había pasado, y él termina siendo como el causante de aquella desgracia con los marineros. Es interesante que aún sin querer su respuesta, su testimonio, incluso su sacrificio, porque de alguna forma es un sacrificio, lo arrojan al mar, se convirtió en un testimonio para aquellos marineros que después reconocieron, amaron y dice que ofrecieron al Dios de Jonás, al Dios de Israel, como pues un Dios poderoso que calma los mares. Y al final Jonás, con este relato simbólico también del que es tragado por un pez y que después es puesto en la dirección que debía ir, pues es el símbolo de aquel que se rebela contra Dios, pero que al final pues Dios nos lleva a cumplir la misión de una forma o de otra. Entonces, quedémonos con esta idea, que es sobre todo, al menos en este aspecto, que Jonás, el libro de Jonás, abre nuestra mentalidad hacia los que nos comparten nuestra fe, hacia los que son extraños a nuestra forma de practicar la religión, nuestras creencias. Que nos cerramos, excluimos y dejamos mucha gente fuera. Y este librito abre esa puerta que el que obra el bien recibe el perdón, el que obra el bien recibe la recompensa. Y eso va más allá de un simple nombre o título que podía tener un pueblo elegido como el pueblo de Israel. La misma situación encontramos en el pasaje del buen samaritano, la parábola que nos narra Lucas 10. Ni el sacerdote en ese ejemplo, ni el levita fueron capaces de ver la necesidad de aquel hombre asaltado, golpeado y medio muerto. Fue un samaritano que no era israelita, que el que vio humanamente la necesidad y la atendió. Entonces, para nosotros se vuelve un ejemplo y una invitación. Anda y haz tú lo mismo, sé prójimo del necesitado. Anda y haz tú lo mismo, cumple los mandamientos. ¿Quieres ir al cielo, a la vida eterna? Pues claro, cumplir los mandamientos, pero ama a tu prójimo, y tu prójimo es aquel que necesita y que tú puedas ayudar. Les digo, no necesariamente siempre el aspecto religioso o el que queda en primer puesto, que hay que preocuparse, es la humanidad misma, el valor humano. Por supuesto, se complementa con la fe, con la parte espiritual, con nuestra creencia, con nuestro compromiso con el Evangelio, van de la mano. Pero en la base, partamos de que todos somos seres humanos, todos estamos llamados a hacer el bien, creas o no, pertenezcas a la fe o a la religión que sea. Entonces son dos textos que nos dejan mucho que pensar. Ojalá que nosotros tampoco cerremos nuestra mente, nuestro corazón a los demás, sino que los veamos como humanos, viéndonos como seres humanos, pues nos vemos como iguales, como más necesitados unos de otros. Continuemos nuestra celebración y pidamos por todos nuestros enfermos.
Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que esta comunión, Señor, y estas ofrendas de alabanza que tú mismo instituiste como un sacrificio, realiza en nosotros por esta ofrenda la obra de la santificación, que con su muerte nos mereció tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y es necesario. Te damos gracias, Padre de bondad, te glorificamos, Señor Dios del universo, porque no cesas de convocar a hombres de toda raza y cultura por medio del Evangelio de tu Hijo, y los reúnes en un solo cuerpo, que es la Iglesia. Esta Iglesia, vivificada por tu Espíritu, resplandece como signo de la unidad de todos los hombres. Da testimonio de tu amor en el mundo y abre a todos las puertas de la esperanza. De esta forma se convierte en un signo de fidelidad a la alianza que has sellado con nosotros para siempre. Por ello, Señor, te enaltecen el cielo y la tierra. También nosotros, unidos a toda la Iglesia, proclamamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo. Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor. Como hizo en otro tiempo con sus discípulos, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se los dio, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor, Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Haz que nuestra comunidad de San Mateo se renueve constantemente a la luz del Evangelio y encuentre siempre nuevos impulsos de vida. Consolida los vínculos de unidad entre los laicos, los pastores de tu iglesia, entre nuestros obispos Michael, Beth, Elizabeth, James, y los sacerdotes y diáconos, entre los obispos y el Papa León XIV. Que la iglesia sea en medio de nuestro mundo, dividido por las guerras y discordias, instrumento de unidad, de concordia y de paz. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo,
y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Comunión con la Virgen María, Madre de Dios, los apóstoles, los mártires, San Mateo y todos los santos. Te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Así sea. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oración para una comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. Tú no te ausentes de mí. Cuerpo y sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Oremos por nuestras familias, por todos los enfermos. En particular quiero hacer esta oración también por un familiar, Servando Carmona, que está pasando por una situación difícil. Pedimos a Dios que lo bendiga, lo proteja, y también que le dé mucha fuerza a su familia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, oh Gran Señora. Antes de terminar nuestra misa, solo recordarles el aviso, dos avisos que tenemos. Primero, estamos en el mes de octubre y a finales del mes, el último domingo, 26 de octubre, vamos a celebrar el Festival de Otoño. Ese domingo
Invitamos a los niños a que vengan a recibir una bendición especial. Pueden venir disfrazados, pero que traigan disfraces bonitos, alegres, chistosos, evitando todo lo que sea horror y violencia. Queremos celebrar la belleza del otoño, la belleza de la vida. Entonces, haremos esa bendición. Y estamos invitando también a las familias a que nos acompañen en el evento después de la misa, que vamos a hacer la repartición de dulces. Lo haremos en la modalidad del trunk and treat, que ponemos los carros adornados y alrededor van pasando los niños para pues recoger sus dulces y pues ver los arreglos, sacarse fotos, en fin. También si usted tiene algún negocio, quiere promoverlo, pues aproveche ese espacio también para que nuestra comunidad sepa lo que usted hace, en qué trabaja, y si algún servicio podemos intercambiar, pues es algo bueno en la comunidad, que nos apoyemos mutuamente. Si solamente quiere hacer una donación de dulces, de sodas o de aguas, ahí en la entrada de la iglesia el domingo vamos a poner una caja de donaciones para que las deje, ¿okay? Pues agradecemos mucho y son parte de las celebraciones de nuestra comunidad que disfrutamos mucho, y sobre todo los niños, y sobre todo pues celebramos la vida y los acompañamos en estas festividades. Lo demás, pues recordarles, domingos tenemos clases para los jóvenes en el grupo juvenil, tenemos clases para conocer, estudiar, aprender a leer la Biblia, y el grupo matrimonial también próximo domingo va a tener su reunión. Así que aprovechemos estos espacios de formación. Terminemos nuestra Santa Misa. Oremos. Que esta comunión, Señor, sacie nuestra hambre y nuestra sed de ti, y nos transforme en tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y los acompañe siempre. Amén. En el nombre del Señor nos podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré.